Nosotros recordamos nuestra base de datos que tenemos de empleados y podemos nosotros, si ustedes recuerdan, checar precisamente aquellas variables nominales y ordinales que pertenecen al grupo de variables cualitativas, así como las de escala, recordando que para hacer análisis de contingencia yo debo de centrarme precisamente sobre estas variables, que son las variables cualitativas. Vamos a seleccionar una de estas variables cualitativas, si ustedes recuerdan, con este botón, el cual se llama etiquetas de valor. Nosotros podemos detectar rápidamente cuáles son las variables cualitativas, ¿verdad? Entonces, si yo copio esta columna género, vamos a copiarla y vamos a traerla a Excel. Vamos a decirle pegar. Bueno, pues aquí tengo ya mi primera variable gestada, ¿no? Vamos a traernos, por ejemplo, categoría laboral. La copiamos y la pegamos. Por último, vamos a traernos lo que es la minoría. Le vamos a dar un clic en copiar y le vamos a dar pegar. Bueno, al menos aquí nosotros sabemos que en nuestra vista de variables, nuestro identificador, género, fecha de nacimiento, le da el nombre a la variable, la variable hacia esta columna ha sido transformada por el nombre de la variable. Esto no pasa en Excel porque pues nosotros tenemos los encabezados ABC, por ende tenemos que vamos a agregar, a insertar una nueva fila, la cual va a llevar entonces género como nombre principal. Es más, vamos a ponerlo con mayúsculas. Normalmente se recomienda, cuando se trabajan estas bases de datos, que la variable en este caso pues se distinga de las demás casos, ¿verdad?, que llamamos en SPSS, y que se distingan una de la otra, ¿no? Recordando que estas en Excel son llamadas columnas. A, B, C, D son encabezados de columna, y bueno, en Excel también estos son llamados filas. Entonces esto 1, 2, el número es el encabezado de fila y encabezado de columna, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí esto, con control estoy agarrando estas dos sin soltarlo, ¿verdad? Puedo tener entonces este cruce que tengo en la columna y en la fila, ¿verdad? En la columna directivo y en la columna y en la fila 4. Bueno, entonces nosotros vamos a poner aquí esto, recordando que en SPSS la columna aquí es llamada variable, que entonces tenemos la variable género, ¿verdad? Vamos a tener la variable categoría laboral y vamos a poner minoría, haciendo referencia que en esta base nos dicen si el empleado pertenece a alguna minoría étnica. Pues ya tenemos aquí nuestra base de datos, la cual podemos nosotros pues arreglar rápidamente, y ya nos estaría entonces indicando que ha sido terminada. Y aquí tenemos entonces tres tipos de variables que deseamos nosotros analizar. La referencia que tenemos aquí prácticamente es que tenemos un género masculino y un género femenino, masculino y femenino. Entonces son una variable con dos atributos. La variable género tiene el atributo de que es masculino y femenino, ¿verdad? Para seleccionar. Entonces a cada persona se le preguntó. En este caso tenemos el caso número 1, la persona del sexo masculino, cuya categoría laboral es trabajar como su trabajo ser directivo y no pertenece a una minoría étnica, ¿verdad? Así nos vamos caso por caso o fila por fila en el caso de Excel, valga ese pleonasmo. Nosotros lo que vamos a hacer únicamente es irnos a el menú insertar y vamos a buscar este icono, tabla dinámica. Dice
Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Entonces vamos a hacer clic en esta tabla y aparece un cuadro que en la parte de arriba me dice seleccionar los datos que deseo analizar. Selecciona el rango. Vamos a seleccionar el rango que va desde A1, control shift flecha izquierda, y luego flecha hacia abajo para seleccionar toda la base. Listo. Dice utiliza una fuente de datos externa. Pues eso es si yo estoy en internet y tengo ya ubicada la base, lo puedo hacer. En este caso lo vamos a dejar tal y como está. Elija en dónde sea colocar el informe. Aquí ya sea que nos diga que por default está dado que la va a traer aquí, ¿verdad? Que aquí podemos hacer esto. Yo le voy a decir que la coloque en una nueva hoja de cálculo, es decir, aquí va a aparecer adelante de hoja 1, perdón, antes de hoja 1 va a aparecer entonces una nueva hoja. Y le voy a decir aceptar. Hasta ahorita es lo único que voy a hacer. Cuando yo le hago clic aceptar, aquí ya salió hoja 2, le vamos a poner tabla dinámica. Y entonces vamos a destacar en la hoja 1 datos para que nosotros los distingamos. ¿De acuerdo? Esta tabla, como ustedes pueden ver, aparece inmediatamente del lado izquierdo un recuadro que dice tabla dinámica. Haga clic en esta área para trabajar con el informe de esta tabla. Vamos a hacerle un clic y vean inmediatamente lo que pasa en el lado derecho de su pantalla, es decir, del software de Excel. Cuando yo hago clic afuera, desaparece este recuadro que tengo. Y sin embargo, cuando lo hago aquí, clic en cualquiera de este recuadro, aparece entonces un significativo campo de tabla dinámica. Entonces, aquí tengo los campos género, categoría laboral y minoría. Otra vez recordando que un campo en una base de datos quiere decir que tenemos lo siguiente. Recuerden que entonces lo que es campo, ¿verdad? ¿A qué está haciendo referencia? Campo, columna, registro, fila, variable y caso. Estas campo y registro están siendo referencias de base de datos, así se llaman. Para columna y fila pues tenemos Excel, y en variable y caso es en SPSS. Entonces aquí tenemos rápidamente una tablita para que no nos confundamos con las definiciones y conceptos de estos tres programas, ¿verdad? Entonces vamos a poner Excel arriba para que no tengamos la confusión. Excel maneja filas y columnas. Una base de datos trabaja campos, que son estas columnas, ¿verdad? Entonces tenemos el campo género, el campo categoría laboral y el campo minoría, la columna género, la columna categoría laboral y la columna minoría, y la columna, perdón, y la variable para género, categoría laboral o minoría para el lenguaje de SPSS. Fila en Excel la tenemos aquí. Estas son las filas en Excel. Los registros, este es un registro, el registro número 8, el registro número 9, etcétera, etcétera. Y para SPSS será el caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4, 5, 6. Entonces, cuando me está diciendo aquí que tengo seleccionar campos, pues está haciendo referencia a las columnas o a la variable, ¿verdad? En el sentido, hablando de SPSS y de Excel. Si ustedes también son observadores, tenemos aquí cuatro cuadritos en donde tenemos arrastrar campos, o sea, estos campos los podemos arrastrar a cualquiera de estos, de cualquiera de estas áreas, denominada filtros, columnas, filas y valores. Fíjense lo que vamos a hacer. Cuando yo arrastre cualquiera de estas variables hacia este lado, vamos a tener una reacción. Si yo le hago clic, simplemente fíjense lo que va a pasar en mi lado izquierdo. Vamos a hacerle clic a género. Género no le transportaron a un lado, solamente hice clic
y aquí me aparecen cuáles son los atributos de género, aunque aquí no aparece género, si ustedes están de acuerdo, no aparece aquí explícitamente la palabra género. Si yo le hago clic en categoría laboral, también tenemos aquí los atributos de la variable, que es administrativo, directivo y seguridad, y en minoría evidentemente nada más sí y no. Selecciono las tres y fíjense lo que pasa. Aparecen las tres directivos, administradores, como femenino y masculino, y femenino y masculino, ¿no? Entonces por ahí puede presentar cosas muy confusas. ¿Qué pasa si yo género lo paso a filtro? Bueno, pues aquí entonces fíjense que cuando hago clic afuera, nada más me aparece esta pantallita y aquí desaparece el cuadro. Pero cuando vuelvo otra vez a hacer clic aquí, me restablece estos campos, este cuadro campos de tabla dinámica. Entonces, ¿qué pasa si género lo pongo por columnas? Pues pasa lo mismo en lugar de filtro, la columna se transforma en los atributos, como podemos ver, y ya, ¿no? O sea, no me hace nada más, no me da mucha información, al igual que si lo paso por filas, sucede lo mismo, ¿verdad? No se mueve, y si yo le doy valores, fíjense qué va a suceder, me da cuenta género. ¿Qué pasa si género lo arrastro aquí a filas? Algo muy importante, los valores me dan el indicativo en números de lo que tengo yo aquí. El número total de personas que fueron, o el censo de la fábrica, que es grande, es de 474 personas, porque pasé ambas variables, una para fila, que me lo explica en forma de fila, y otra en forma de valores para que me dé su significado. Si a filas la paso en columnas, ¿qué sucede? Pues lo pone en columnas, ¿no? Aquí está la columna femenino y masculino. O si yo filtro, va a aparecer inmediatamente nada más el único número, porque fue un filtro. Si yo lo hago con respecto a masculino, vamos a poner este cuadrito, le damos a aceptar, sale, o nada más lo hago por femenino o por ambas, ¿de acuerdo? Vuelvo a hacer clic para que me aparezca mi entorno derecho. Bien, bueno, esto es lo que me genera femenino. ¿Qué pasa si yo muevo aquí género, lo restablezco y pongo entonces categoría laboral como fila y categoría laboral como número? ¿Vieron? Me da los números. Ahora vamos a hacer, ¿qué pasa si yo género lo paso a columnas? ¿Verdad? Me dice entonces que hay una combinación en columnas de la variable femenino y la variable de los atributos de la variable género distribuidos en femenino y en masculino. Y aquí me está dando precisamente esta razón de cuántos son administrativos del sexo femenino, cuántos masculinos, cuántos directivos y cuántos pertenecen a seguridad. O bien, esto lo podemos pasar también a filas. También lo podemos nosotros interpretar de esta manera. Tal vez una forma más, creo que quedó mucho mejor explicado de esta manera. ¿Qué pasa si yo lanzo aquí minoría? Pues se empieza a complicar un poco, ¿no? la lectura. Empezamos a tener un poquito de problemas. Y entonces tal vez esta tabla tengamos que hacer otra, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces está cruzando una variable que ya será un poquito más difícil de lectura, y lo que tenemos que hacer siempre es tender a ser simples en este caso, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta es una tabla. Vamos a ver si queremos más tablas. Le vamos a decir que cree una tabla dinámica nueva. Va a tardar un poco. Y entonces aquí tenemos otra tabla dinámica. Si se fijan, creo una hoja igual con los mismos datos. Sin embargo, vamos a cambiar la variable
administrativo, por ejemplo, vamos a poner género. Vamos a poner género por acá y vamos a poner minoría, ¿verdad? Entonces, mientras aquí prevalece nuestra tabla de género contra categoría laboral, en esta nueva tabla vamos a tener entonces minoría contra categoría laboral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí podemos tener varias cuestiones. Podemos nosotros copiar esta tabla. Vamos a hacer rápidamente un cambio. Vamos a copiar nuestra tabla. Vamos a ponerla, ¿qué les parece por acá? Y la puedo poner en cualquier otra etiqueta. Puedo hacer yo lo mismo en cualquier otra, en otro archivo si quiero, ¿no? Esta tablita vamos a darle los formatos adecuados, ahí al gusto del cliente. Yo con propósitos didácticos lo hago rápidamente, pero puedo yo aquí obtener diferentes cosas, ¿verdad? Si yo le doy aquí un insertar y aquí yo le doy un insertar, vamos a hablar de proporciones, ¿sí? Vamos a hablar de estas proporciones. Vamos entonces a señalar dos cosas importantes. También, ¿por qué no? Vamos a hacerlo para nuestro total general en porcentaje. Es importante también señalar este número. Entonces, esto sería igual, ¿verdad? Para obtener la proporción de cuánto representa el administrativo para el total de personas que tengo aquí, que son 370, ¿verdad? El total general que tengo aquí. Vamos a decir que esto es igual a esto entre 370 y le doy F4 para congelar. O ustedes ya saben la técnica de utilizar el cuadro de nombre. Y entonces lo convierto a porcentaje. Lo pongo aquí y su suma, utilizando autosuma, debe de ser del 100%. Esto es igual a 87 entre este 104, F4, y le doy Enter. Lo transformo. Y ya tengo estos resultados, ¿no? Saco la suma, debe de ser, perdón, esta suma entonces debe de ser 100%, esta que va a ser la genérica y que va a ser la que me va a decir todo en sí, le vamos a decir que esto es igual a este 373 entre el total acuérdense que va con F4, lo transformo y finalmente me debe de dar el 100%. ¿Qué estoy viendo aquí en la tabla? Pues miren, estoy viendo la inferencia de cada uno de los puestos. En este sentido, estoy analizando, haciendo un dato exploratorio rápidamente con datos categóricos, y yo lo que estoy viendo aquí es que estamos cruzando las variables. Vamos a ponerle tabla de contingencia 1, vamos a ponerle categoría laboral versus o contra minoría, al menos para que sepa cómo se llama la tabla y qué está tratando. Eso es muy muy importante. Bien, entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es el 75% de los administrativos, ¿verdad?, que pertenecen a este 100% de trabajadores. Hay 273 administrativos, ¿verdad?, que no pertenecen a una minoría. Entonces me representa el 75%. ¿Qué sucede? Por otra parte, estamos viendo que los directivos, que son 80, representan el 22% y el 14 el 4% del total, para hacer ese 100%. ¿Okay? No pertenecen entonces a una minoría. Por ende, nosotros podemos ver también sí
que el 84% pertenecen a administrativos y que sí son una categoría laboral, una minoría. Un directivo, que son 4, representa el 4% y el 3 el 13% en este caso, ¿no? Entonces lo estamos viendo con representación a esta tabla. Entonces aquí tenemos que tenemos una suma de 370 más 104, son los 474 empleados que están y trabajadores que laboran en la empresa. El total general me diría que administrativos son 363, que pertenecen al 77%, directivos solo 84, que representa el 18%, y 27 el 6%. Si yo selecciono, ojo, a ver, vamos a ver. Si yo le doy insertar un gráfico, yo no seleccioné ningún dato, por eso aquí está en blanco, nada más lo único que dije fue insértame un gráfico de columna y no tengo ningún dato. Con el botón derecho vamos a traer estos datos, le voy a decir seleccioname el dato. El primer dato que hay que traer va a ser agregar. Vamos a agregar entonces el nombre de la serie, le vamos a poner vamos a ponerle de etiquetas de fila, ahorita lo vamos a cambiar, y por valores le vamos a dar estos tres, ¿de acuerdo? Le voy a dar a aceptar. Por otro lado, vamos a agregar entonces a las categorías, le vamos a dar entonces esta categoría no, le vamos a dar clic en estos 276, le voy a dar a aceptar y por ende le voy a dar agregar, le vamos a poner nuestro sí y como datos le vamos a poner los datos. Bien, vamos a darle clic en aceptar. Bien, vamos a darle rápidamente entonces un formato que llame la atención y ya. Bueno, entonces vamos a trabajar el primero, que es el administrativo. Miren, si yo le doy aquí con el botón derecho etiqueta de datos, me da los números, ¿verdad? Así es, agregar etiqueta de datos y me da estos números que yo desde aquí, desde mi barra de formato, puedo transformar. Así es, puedo cambiar nombres, puedo cambiar todo. Vamos a hacerla un poco más grande. Entonces, si yo aquí en la tabla le doy con el botón derecho seleccionar datos y me voy estos para ver las entradas de las leyendas, ¿no? Entonces ustedes vieron cómo construyo los datos, pero necesito poner ese eje de categorías X, cómo se va a llamar, porque ahorita tienen 1, 2 y 3. Entonces yo le doy editar y le digo tráeme estos, le voy a decir aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? ¿Qué más podríamos hacer? Como ustedes pueden ver, nosotros podemos ir aquí en nombre de la serie, ir poniendo cada una de estas categorías. Aquí en formato de etiquetas, hago clic con el botón derecho, por ejemplo aquí en rojo, formato de etiquetas de datos, y aquí yo puedo seleccionar
clave de leyenda que, bueno, no tiene caso ponerlo, pero sí el nombre de la categoría ya lo tengo aquí abajo, lo desecho. Listo. Y por último, lo que puedo hacer es hacer un poquito más pequeño esto para insertar el cuadro, donde va a decir gráfica 1, gráfica 1, categoría laboral versus minorías étnicas. Entonces siempre es recomendable, es más, es forzoso que nosotros le pongamos el nombre a lo que estamos haciendo para que al menos identifiquemos lo que tenemos aquí. Entonces, independientemente ahorita de la forma, del estilo del gráfico, ustedes lo que pueden ir viendo es que con una tabla de dinámica de este tipo, ustedes también pueden construir este gráfico, ¿no? Entonces estas tablas son reveladoras. Al menos fíjense, ya tengo aquí cambios, entonces me permitió hacerlo, ¿no? Si me voy a tabla dinámica de este lado, pues también puedo construir una tabla con sus porcentajes. Entonces igual puede tener el mismo formato, igual puedo construir una tabla de esta sencilla manera. Entonces pues bueno, aquí la actividad número 1 que tienen ustedes en este caso sería traer de SPSS estas tres columnas que son datos cualitativos, ¿verdad? Y ustedes van a reproducir las mismas tablas para que ustedes obtengan estas dos tablas y hagan tanto la tabla con porcentajes como con este gráfico. Háganlo también para esta que resta, que es esta tabla versus, ¿no? Género contra categoría laboral. Hagan lo mismo, por favor, y háganlo, copienlo, hagan la tabla, hagan el gráfico y lo más importante, analicen ambas para que ustedes primero analicen esta, luego analicen esta y como conclusión va a ser un análisis de las dos, ¿de acuerdo? Esto lo van a entregar este mismo viernes, ¿de acuerdo? Lo van a entregar este mismo viernes antes de las 11 de la noche y esto lo van a enviar por el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces con esto ustedes ya tienen el primer incentivo. La segunda actividad la van a entregar el sábado, que también tiene que ver precisamente con este ajuste de tablas y esto ya está especificado, va a estar especificado en el aula virtual. En el aula virtual ustedes van a encontrar también los datos para la actividad 2, ¿de acuerdo? Entonces, repito, para mañana van a hacer esta reproducción con los datos que tengo aquí y la actividad 2 se va a generar con otros datos. La actividad 2 parte de esta práctica 2. La práctica 2 tiene estos datos, ¿verdad? Los datos tienen que ver con una encuesta que se hace en diferentes países latinoamericanos, donde se les pregunta cuál es el deporte que les gusta ver por TV. Aquí solamente hay atletismo, natación y otro. Tienen que hacer el mismo análisis, ¿verdad? Para género también. Entonces ustedes tienen que ir viendo, ojo con edad, porque también se tiene que hacer un análisis. Entonces ya está también el archivo 2, pero también está ahí sus instrucciones específicamente. Cualquier cosa, por favor, por Facebook nos vemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues pásela muy bien, que tengan bonito día y yo les deseo un excelente desempeño. Chao.